Reciban un cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la asignatura de Historia. En esta ocasión nos vamos a enfocar en estudiar lo que corresponde a la hacienda y plantación, autosuficiencia y exportación. Primero nos vamos a enfocar en estudiar cuáles fueron los sistemas agrícolas en la colonia. Durante la colonia, la agricultura fue uno de los motores más importantes de la economía. En América se cultivaron y comercializaron cereales, caña de azúcar, frutas, verduras. Junto a estas actividades se desarrolló la ganadería y con ella la producción de lácteos, cueros y tejidos con insumos derivados de esta actividad. Para el siglo XVIII, convirtieron dos tipos de unidades de producción agrícola, con modelos de obtención de riqueza de distintos. Aunque ambos se fundamentaban en la explotación de la mano de obra indígena o esclavizada y sobre todo en la posesión de grandes extensiones de tierra, que estas son las haciendas y la plantación. Vamos a ver primero lo que es la hacienda. La hacienda es un sistema que tuvo como antecedente en América a la encomienda. En esta última estuvo en plena vigencia durante el siglo XVI e inicios del siglo XVII. La encomienda entregaba extensiones de tierra al encomendero. Sin embargo, el rey tenía la facultad de anular la encomienda para un beneficiario y dárselo a otro. Por su parte, la hacienda se convirtió con la encomienda a finales del siglo XVI y llegó a reemplazarla por completo. En el siglo XVIII era propiedad absolutamente del hacendado, debido a que en 1592 el rey de España concedió este derecho a las personas particulares y sobre todo a las órdenes religiosas. Tanto la encomienda como la hacienda comparten características feudales. Entre ellas es el poder centrado en la tenencia de la tierra, el establecimiento de relaciones serviles entre quien posee la tierra y quien la trabaja. Sin embargo, los mecanismos con los que se obtenía la riqueza marcaron una diferencia fundamental entre la encomienda y la hacienda. En la primera, el tributo era pagado por los indígenas y era el elemento central en el cual el encomendero obtenía recursos. En la hacienda será la producción agropecuaria y las actividades que derivan de ellas, su comercialización. Por lo tanto, se precisaba apropiarse del trabajo indígena. Dentro de ello también tenemos los mecanismos de producción de la hacienda. Gran parte de la producción de las haciendas estaba enfocada en el autoabastecimiento, en otras palabras, en una economía de subsistencia, aunque también se buscaba satisfacer el comercio interno de la región, centrándose particularmente en los circuitos comerciales que unían a los hacendados en los centros urbanos cercanos. En el interior de la hacienda se producían distintos tipos de alimento, se criaban ganado, se procesaban lácteos, se curtían, se trabajaban en el cuero. Algunas propiedades se realizaban obrajes. En el trabajo de las poblaciones, los indígenas estaban bajo la modalidad del huasipungo, es decir, que el hacendado establecía jornadas y tareas de trabajo. Cuando estos cumplían cierto tiempo de servicio, se les entregaba una parcela de tierra, es decir, una parte de tierra del sector menos productivo de la hacienda. Esta parcela de tierra continuaba siendo propiedad del hacendado, pero la familia del indígena la recibía
como que podía hacerla producir y vender los productos a cambio de su trabajo. Sin embargo, las obligaciones de la hacienda en la casa del dueño mantenían a los indígenas por tiempos muy largos fuera de su parcela y difícilmente podían dedicarle tiempo a sus cultivos y animales. El pago por el trabajo rara vez era económico. Generalmente se les pagaba a los guasipungueros con productos que entregaba el hacendado. Las condiciones de trabajo establecidas en la hacienda mantenían a los guasipungueros con una relación de dependencia con el hacendado, que muchas veces obligaban a los primeros a contraer deudas con el dueño de la hacienda. Generalmente se pedían recursos para la producción dentro de las parcelas que eran cobrados con trabajo o con dinero. Los trabajadores que no podían pagar sus deudas eran retenidos y tenían que continuar en la hacienda. Entre lo que corresponde en la hacienda y sociedad colonial, la hacienda funcionó como un modelo social y jerárquico que producía el ordenamiento racial propio de la colonia. De este modo, el dueño de la hacienda, que también era blanco, tenía el poder sobre los trabajadores, e incluso en el ámbito privado. En el segundo al mando, que era el mayordomo o capataz, que podía ser mestizo o indígena, debía mostrar aceptación frente al idioma y los valores españoles. Luego estaban los guasipungueros y finalmente los peones. Ambos grupos eran indígenas. La diferencia estaba en que los peones no se les entregaba una parcela. A estos ocasionalmente podían dormir en las caballerizas para cuidar a los animales. En esta estructura dependiente de un poder se buscaba establecer vínculos para obtener beneficios. Uno de estos mecanismos era el compadrazo, a través del cual se establecía una relación con el hacendado, nombrándolo como padrino de bodas o bautizo. El clientelismo, en cambio, funcionaba como el pago de favores recibidos. En ambos casos, el resultado era la dependencia y subrogancia de la voluntad de los dueños de las haciendas que luego se produjo en la política. En cuanto a la plantación, las primeras plantaciones aparecen en lo que corresponde al siglo XVI en Brasil. Para el siglo XVIII, estas eran las principales unidades de producción de los países como Cuba o Venezuela en las colonias hispanas. A diferencia de la hacienda de la plantación, es un cultivo especializado, es decir, que únicamente se producía en el fruto. En América extendieron las plantaciones de lo que corresponde a caña de azúcar, café, cacao, tabaco y algodón. Entre los mecanismos de producción de la plantación funcionaba una economía de exportación y consumo de bienes comerciales, debido a que dentro de la misma únicamente se cultivaban un producto que posteriormente sería exportado. Los alimentos, los lácteos, vestimentas debían conseguirse en el mercado. En cuanto a la técnica productiva, la plantación podría considerarse una modernización de la hacienda porque estaba combinada entre extensiones de tierra, trabajo manual, maquinaria básica como trapiches, molinos y posteriormente bombas y hornos para procesar los productos agrícolas. Por otra parte, la plantación colonial se basó en la fuerza del trabajo esclavizado. La mano de obra, su mayor parte provenía de África y fue reducida a la propiedad de los dueños de las plantaciones, quienes imponían jornadas extenuantes
sobre todo, que es lo que más caracteriza en esta época con condiciones de vida precarias. Bueno, estimados estudiantes, eso ha sido todo por el tema de la semana. Espero que se encuentren muy bien. Hasta luego.